vez que uno escucha este tipo de música y te asocias realmente, haces las conexiones de vidas y así como no es la primera vez que te pasa eso, tú te preguntarás qué tan profundo está en tu psique metido esta influencia, hasta dónde ha llegado el engaño como tal y pues bueno, tú traes ahí en la historia, has analizado un poco acerca de todo esto y bueno, Vamos a vamos a meternos de verlo lleno. porque ese es el tema de Es esta noche. como, yo no lo utilizaría como una charla para la mesa navideña. Sí, si se van a juntar con amigos, sí, lo mismo digo cuando vos, no sé, tomaste ahora el lugar de comer vegetariano y no te vas a poner a charlar con algún familiar que come carne, esto, lo otro, porque realmente le amargás la vida y no es el momento. Si querés charlarlo en otro momento, en otra situación, no arruines el lugar, ¿sí? Lo recomiendo, es algo también liberador, ¿sí? Eh, Hay lugares y hay lugares, pero aquellos que realmente deseen conocer un poquito más de lo que están haciendo, bueno, en este caso me gustaría presentarles evidencias, ¿sí? De qué significa, de dónde viene, cuál es el verdadero nacimiento de Cristo y con respecto al Año Nuevo, un apartadito más, ¿sí? La palabra Navidad proviene del latín nativitas, ¿sí? Esto es de la Wikipedia. Es una de las festividades más importantes del cristianismo, que esto te lo tendría que decir si venís de Marte, ¿sí? Porque si estás en esta tierra, es una de las cosas más obvias. Conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, Iglesia Anglicana, comunidades protestantes, etcétera, etcétera. En la Ortodoxa es el 7 de enero y que no aceptaron la reforma del calendario juliano, que ya estaremos hablando un poquito acerca de eso, ¿sí? Porque vamos a hablar también de la historia del Año Nuevo. Angloparlantes utilizan la palabra Christmas, ¿sí? Que significa la misa de Cristo, ¿sí? Por un lado Navidad, que es natividad o nacimiento, y por otro lado en inglés Christmas, ¿sí? Que significa la misa de Cristo, y ahí nos deja bien en claro cuál es el origen, ¿sí? Cuando hablamos de la Navidad. El origen de la Navidad puede variar de acuerdo a la festividad. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra, y lo dice la Wikipedia y lo dicen un montón de historiadores hablando acerca de este aspecto, no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento, obvio, porque Cristo no estaba en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebran durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte, ¿sí? O sea, es una práctica pagana de aquellos que celebraban el solsticio del invierno, ¿sí? Que comienza cuando 21 de diciembre, ¿sí? Todos los 21 de marzo, de julio, de septiembre y de diciembre hay equinoccios y hay solsticios, ¿sí? Marzo y septiembre equinoccio, ¿sí? Igual cantidad de horas de día y de noche, y después tenés solsticio de invierno y solsticio de verano, ¿sí? El 21 de diciembre, por lo menos acá es el de verano, y en el norte el de invierno, el momento donde hay la menor cantidad de horas de luz, ¿sí? Y tiene más horas de oscuridad. La adopción de esta fecha se realizó siglos después. Hay testimonios de Sexto Juliano Africano del año 221 y luego del calendario litúrgico filocaliano del año 354 después de Cristo, ¿sí? Hay una nota del diario teinteresa.es, ¿sí? Vamos a ponerlo este portal, del 17 de diciembre del 2014. Ustedes pues investiguen, averigüen, pero me interesó porque hay un periodista, escritor, que habla con respecto a este tema. Él dice, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Bueno, César Vidal dice que cualquiera que haya visitado Belén en diciembre sabe que no hay manera de que los pastores estuvieran al raso y tuvieran ovejas al raso, ¿sí? Por las bajas temperaturas de cero que sean. Punto número uno acá de todas las hipótesis que podemos razonar es esta, ¿sí? O sea, diciembre, pastores, no va. Para Vidal es más factible que Jesús naciera. Escuchen bien esto, ¿no? Porque no es un cristiano y por eso te estoy poniendo estas notas primero y después vamos a los otros datos. No es factible, es más factible que naciera en algún momento entre la primavera y otoño, y que la fecha de diciembre haya sido una fecha que en última instancia ha ido cambiando históricamente. No se mete en el problema. Pero acá vemos otro, ¿sí? El primer estudioso que decidió situar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre fue Sexto Juliano, africano, que ya hablaremos de él, y un experto en Sagradas Escrituras y profesor de teología en la Facultad de Navarra, el señor Francisco Varo, dice: la explicación más normal
es que se escogiera esta fecha para cristianizar una fiesta pagana. Esto está diciendo, esto es lo más normal que pudiera haber sucedido. Y no es casualidad, ya que en las fechas próximas a la Navidad, los pueblos prerromanos celebraban el solsticio de invierno, considerado como el nacimiento del sol. Los romanos celebraban desde el año 274 la fiesta del nacimiento del sol invicto, ¿sí? Porque fue la incorporación de la deidad Mitra, esta deidad persa, a través del sincretismo que habían entre las religiones romanas y orientales, ¿sí? Haciendo coincidir esa fecha con el solsticio de invierno. Esto es un artículo del Opus Dei, ¿sí? Bien católico, lo vamos a meter acá. Los primeros cristianos, dicen ellos, no parece que celebrasen su cumpleaños. Lo está diciendo Orígenes. Fíjense acá, no estoy citando otros, estoy citando mismos católicos que están a favor de esto, ¿sí? Recuerdan con precisión estos cristianos el día de la glorificación de Jesús, el 14 al 15 de Nisan, o sea, celebraban la Pascua ese día, pero no la fecha de su nacimiento, de la que nada nos dicen los datos evangélicos. Hasta el siglo III no tenemos noticias sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Una explicación, y ahí está de donde lo saqué, una explicación bastante difundida es que los cristianos adoptaron por día porque desde el año 274, el 25 de diciembre, se celebraba en Roma el Deis Natalis Solis Invicti, hoy estoy afilado con mi latín, el día del nacimiento del sol invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Sin embargo, sí, ahí le dan explicaciones bíblicas, ¿sí? Sin embargo, no hay pruebas de que esto fuera así, dice el Opus Dei, ¿sí? Y parece difícil imaginarse que los cristianos de aquel entonces quisieran adaptar fiestas paganas al calendario litúrgico. Claro que no, ¿no? No, todos los santos existían de antes, pero bueno, los paganos siempre copiando a los cristianos en este caso. Bueno. Es posible, no obstante... Sí, ¿no? Porque digo, en la Biblia está... Ah, no, cierto que no. Es posible, no obstante, que con el transcurso del tiempo la fiesta cristiana fuera asimilada a la pagana. Esto es lo que dice el Opus Dei, ¿sí? Para que ustedes tomen la fuente y entiendan quién está de cada lugar. Sexto Julio Africano, lo citamos 20 veces, es la primera fuente que habla, es un historiador, ¿sí? Cristiano, un apologista helenista, que vivía en el norte de África, ¿sí? Se lo considera el padre de la cronología cristiana. Y entre sus obras se encuentra el libro de Crónicas, ¿sí? Crónica de lo que seguramente perduran algunos fragmentos, donde tiene referencia obligada para historiadores posteriores. O sea, él es el padre de Eusebio de Cesarea, Jorge Sileno, Serenus y el redactor de la Crónica Paschale, ¿sí? Durante muchos siglos la cristiandad aceptó las fechas calculadas por él en esta crónica. Julio Africano utilizó fuentes como la Biblia, ¿qué parte? Las historias griegas, las romanas y las judías. Bueno, fue influido por la Strómata de Clemente de Alejandría, ¿sí? Veamos esta relación. Este Julio Africano, sexto Julio Africano, influye a Eusebio de Cesarea y es influido por Clemente de Alejandría. ¿Quién fue Clemente de Alejandría? O sea, el padre de este docente, el docente para Julio, fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría en recibir notoriedad, ¿sí? Era hijo de padres paganos y se convierte al cristianismo. Pero lee lo que dice abajo, dice, además, dice, pero de todos ellos destacamos un escrito de Clemente sobre el Pesaj, sobre la Pascua, y sobre un ensayo destinado a contradecir a Melitón de Sardes, ya hablaremos de él, por su deseo de celebrar la Pascua basándose en el calendario judío, ¿sí? Acá ya vemos cómo está todo mal barajado de fábrica, ¿sí? Arrancamos por Clemente de Alejandría hablando en contra de la Pascua en su fecha y ya metiéndole esta idea a, nuevamente, este Julio, sexto Julio Africano, ¿sí? Y contradice a Melitón de Sardes. San Melitón, listó el primer canon cristiano del Antiguo Testamento, contenido casi exclusivamente los libros protocanónicos, a excepción del libro de Esther. De esta forma, representa casi el mismo canon usado por los judíos y la mayoría de los protestantes, ¿sí? O sea, estamos hablando de alguien que guardaba la Pascua en la fecha que iba. Tenía la Biblia que tenemos los protestantes, ¿sí? Y Clemente, como para que entendamos de quién está con quién, ¿sí? Porque esto pasa en la historia
pero los bandos siguen igualitos, ¿sí? Siguen iguales, idénticos. Vamos un poquito más con este señor Melitón. Él, en su obra Peri Pascá, o Homilía de Pascua, ¿sí?, queda claro en esa obra, según Eusebio, que San Melitón celebraba la Pascua el día 14 de Nisan en lugar del domingo siguiente. Esto lo dice Eusebio, por lo que se le considera cuarto decimal, ¿sí? Bueno, ¿quién es este Eusebio? Eusebio, y acá tengo esta fuente que es fabulosa, que es el Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 561, nos dice Elena de White, hace 100 años, como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina acerca del domingo, te lo explico, Eusebio, obispo que buscó el favor de príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo, ¿sí? Este es el discípulo de Sexto Julio Africano, que es el discípulo de Clemente, ¿sí?, de Alejandría, para que tengamos en cuenta qué cosa salió de ahí, ¿sí? Qué engendro. No se puede aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado, ¿sí? Fuente, buscarlo en el Mar Muerto, no sé. Pero eso lo dijo Eusebio y es así. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, ¿sirvió para qué? Para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Fiestas que en otras culturas pasan el día 25 de diciembre. Acá me imagino que Arturo me quería comentar algo al respecto. Algunas festividades que coinciden con este periodo fueron de carácter pagano. Algunas culturas mencionan en sus rituales astrológicos a algún dios sol, tales como Apolos y Helios, ¿sí?, respectivo Roma y Grecia, al dios Mitra, recuerdan este dios que aparece en el año 274 en Roma, y al dios, no tengo afilado mi Tenochtitlanés, así que por favor, Arturo, Huitzilopochtli, ¿podría ser? Perfecto. Sí. Me encanta porque eso está afiladísimo. Yo venía por el latín, por favor, bien. Hasta ahí llegaba. Algunas culturas creían que el dios Sol, y esto es como algo general, nació el 21 de diciembre, el día más corto del año. Y otros creen que el dios Sol muere ese día solo para volver 3 días después, ¿sí? El día 24 resucita, ¿sí? Y por eso se celebraba el día 24, 25, el día, ¿sí?, de la resurrección o el día del sol. Los romanos celebraban el 25, el día de esta fiesta. Ya lo mencionamos, así que no voy a hablar mucho al respecto. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo. También estaba la fiesta de la Saturnalia, de Saturno. ¿Recordás también que te dijo Arturo? El solsticio, pero también te habló de la conjunción de Saturno y Júpiter, ¿sí? De la estrella de Belén, Saturno. Todo está relacionado con cosas muy significativas en estas fechas y en esta fiesta en particular de este año. No es que todos los años ocurra así, pero me llamó la atención. Esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras. Y a mí me llamó la atención justamente esto, ¿no? Que en estas fechas y en estos tiempos como que se está evitando esto, ¿sí? Que haya un descanso. Había intercambio de regalos y libraban temporalmente a sus esclavos para después volver toda la normalidad. Formación de la Navidad como fiesta de diciembre. Bueno, según la Enciclopedia Católica, la Navidad no estaba incluida en las fiestas cristianas mencionadas por Ireneo y Tertuliano. Estamos hablando siglo II, siglo III, ¿sí? O sea, ellos están reconociendo que no lo creían ni los padres de la iglesia, o sea, perdón, los apóstoles, los que le siguieron a los apóstoles, y recién los que le siguieron, de los que le siguieron, de los que le siguieron, empezaron a hacer esa cronología, y pasó mucho tiempo más. Para la época del Concilio de Nicea, en el año 325, la iglesia alejandrina ya había fijado el Deis Nativitates et Epiphaniae. Bueno, ahí se me complicó el latín. Sus principales logros de este Concilio de Nicea, para que tengamos en cuenta, fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre. Es decir, que en el Concilio de Nicea el Hijo de Dios dejó de ser el Hijo de Dios, ¿sí? Y otra cosa, el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de Pascua,
¿sí? Se celebraba después de la luna nueva, del equinoccio vernal, el domingo siguiente. No importaba, se tenía que respetar siempre viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Estas son las dos cuestiones centrales que se manejan en el Concilio de Nicea. Hay un cambio en la ley de Dios, hay un cambio en los tiempos del Señor y hay un establecimiento en cuanto a la naturaleza de Dios y en cuanto a sus tiempos. Fíjense cómo todo esto se vuelve cada vez más intenso. Ahora, hay una prohibición de celebrar la Navidad y es que durante la Reforma Protestante, yo no sé si sabías esto, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola las trampas de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. ¿Sí? El rey Carlos I, durante la Guerra Civil de 1647, trajo todo esto, ¿sí? Y los gobernantes puritanos prohibieron la celebración. Pero el pueblo se rebela, querían volver a la santidad de la fiesta. En 1660 se restaura esta prohibición, pero el clero reformista rechaza las fiestas por estos argumentos. Es pagano y es papal. En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston en 1659 a 1681. Al mismo tiempo, veamos que otros sí la celebraban, en Virginia, Nueva York, en lugares católicos. Y la Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución porque se consideraba una costumbre inglesa. Acá llegamos hasta 1800, ¿sí? Se restaura. En la década del 20, 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se aliviaron, ya no se estaban peleando, ¿sí? Y algunos escritores británicos se preocupaban porque se desapareció la Navidad. 20 años después, dice, dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, publicado en 1843, ¿sí? No sé si estás ubicado y si no, te recomiendo este librito para que continúes tu investigación. Desempeñó ese librito un importante papel en la reivindicación de la fiesta de Navidad. Hay una película que salió hace poco sobre Charles Dickens, ¿sí? Un cuento de Navidad, que comenta desde la mirada de Charles Dickens esta publicación y cómo fue una revolución en esta época, por lo que dice ahí, ¿no? Que hace un hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión, la celebración familiar, saca de lado lo religioso para convertirlo en una festividad social, ¿sí? Que es lo que hoy se ha transformado. Hoy hablamos de Navidad y hablamos de Papá Noel, o hablamos de otra, pero no hablamos de Cristo, no hablamos del nacimiento, ya no es una cuestión religiosa, por lo menos acá en Argentina, se ha secularizado muchísimo con fines comerciales, ¿sí? En 1870, Navidad es declarado un día feriado federal en Estados Unidos, pero discutido por los líderes puritanos. Mirá, en 1843, vamos a ver primero la historia esta de Christmas Carol. Acá tenés la portada original y fíjate cómo la publican hoy, ¿sí? ¿Alguna vez habrás escuchado esta historia? Del viejo Scrooge, ¿sí? Y los tres fantasmas de la Navidad. Ahí tenemos hasta Disney cómo lo ha puesto al Pato Lucas haciendo el señor Scrooge, ese tacaño, ese viejo tacaño, y que venía el fantasma a convencerlo de que cómo era su pasado, que había sido muy feliz festejando la Navidad, pero él había buscado siempre el dinero. Y luego, viste acá esta relación de Navidad y el egoísmo económico, ¿sí? Que estuvimos charlando bastante. Y luego venía el espíritu de la Navidad presente, que le explicaba cómo estaba ahora, y el futuro que iba a terminar muy mal si no revertía su situación, ¿sí? Acá vemos a Jim Carrey hablando de los fantasmas de Scrooge, ¿sí? De los espíritus del fantasma. Está todo relacionado en una fecha muy, pero muy importante, 1843. Diciembre del 43, ¿sí? Después de que ocurre el primer chasco, el mundo se vuelca a esto, ¿sí? En este librito, El Gran Movimiento Adventista, de un historiador adventista, Loughborough, él dice en la página 127 que mientras ellos hacían esto, comenzaron lo que antes era desconocido en las iglesias protestantes. Mientras unos estaban esperando a Cristo, las iglesias protestantes invitaban a la gente a venir a la iglesia para festines y diversión. Todos los que quieran ir invitados a participar con ellos de sus necedades, ¿sí? La primera vez que escucharon de esto fue en mayo del 44. O sea, se publica la Navidad
Y después de la publicación de la Navidad, fíjate cómo se habla esta caja de Pandora, que mientras ellos estaban predicando del tiempo de demora de Mateo 25, aferrándose a la fe, debajo, ¿sí?, había un festival en el subsuelo de una de las casas de reunión más grandes de Rochester, ¿sí? Ahí no solamente que hacían festivales, sino que también se ridiculizaba a William Miller. Les vendían ostiones, helados, dulces y un panfleto que los hombres habían preparado exponiendo el millerismo. Poco tiempo después, otra denominación en la misma ciudad fijó un festival en un salón público, cobrando 25 centavos la entrada e invitando a comer de todas estas cosas, ¿sí? A partir de ahí empiezan fiestas sociales locas, paquetes sorpresas, estanques de peces, concursos de besos, y a partir de ese momento ninguna iglesia que se precie como edificio moderno no cumplía como iglesia si no tenía una cocina, una despensa y un comedor, ¿sí? No sé en tu país, Arturo, pero acá en mi ciudad, en iglesias que se dicen protestantes, no pueden ser iglesias si no tienen a la noche el buffet, ¿sí? ¿De dónde surge ese buffet? Ese lugar para hacer las reuniones sociales, donde se juega al vóley, al fútbol, al básquet, donde se comen una pizza, se juega al ping-pong y un montón de otras cosas, surge acá. Mayo del 44, ¿sí? Después de Christmas Carol, después de esta música, después de Charles Dickens, todo esto empieza a ocurrir. No me hagas dar No. ahorita con esta Por favor, información. vamos a dejarlo acá simplemente para que tengamos un poco la idea de dónde surge, ¿sí?, todo esto. Y vamos un poquito más adelante en la historia, 9 de marzo de 1888, para la iglesia adventista, el momento clave, bisagra. Previo al Congreso de Minneapolis 1888, Waggoner escribe: creemos que la Navidad es un festival puramente papal y pensamos que los protestantes no deben tener nada que ver con las costumbres papales. Y en este artículo él escribe una comparación entre la Navidad y el domingo, claro, porque la Navidad el día del sol, el domingo el día del sol, todo está relacionado, todos son costumbres paganas, son costumbres papales, son instituciones que no debieran tener lugar con ningún protestante. Fíjate que hasta el 88 seguían pensando de esta manera. ¿Cómo estará hoy? ¿Sí? Así como hablamos de Bill Gates, que antes se dedicaba a hacer sistema operativo y ponía virus y después vendía el antivirus. ¿Qué estará pasando hoy con estas iglesias que antes hacían una cosa, ¿no? ¿Será que han permanecido con este mismo estilo o han cambiado? Bueno. ¿Cuál es la fecha verdadera? ¿Se puede conocer la fecha verdadera de la Navidad? Buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente no vamos a explayarnos en profundidad con este tema, pero sí algunos ítems, ¿sí? Esta semana mi esposa me leía Eclesiastés 7.1 y dije, está buenísimo para el tema, ¿sí? Dice el sabio Salomón: mejor es la buena fama que el buen perfume, y el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que recordaban los cristianos? El día de la muerte. Recordaban Pesaj, recordaban Pascua. ¿Qué es lo que vino a establecer los seguidores de Clemente de Alejandría y todos los demás? Empezaron a establecer el día del nacimiento de Cristo, cosa que no estaba revelada directamente en la Escritura, ¿sí? No dice exactamente qué momento, ¿sí? Vamos a hablar de cumpleaños, ¿sí? ¿Por qué mejor en la muerte que el nacimiento? Porque todos los cumpleaños que hay en la Biblia terminaron mal. Mira, en Génesis 40 nos habla del cumpleaños del faraón, que terminó con la muerte del panadero, ¿sí? Ahí tenemos al copero que le está sirviendo al faraón y el copero no aparece. Y otro cumpleaños más que aparece en la Biblia que terminó mal, es el más conocido, ¿sí? Que es el de Herodes. En este caso, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó ante todos, danzó y agradó a Herodes. La madre le dijo que tenía que hacer algo, ¿sí? Le pide la cabeza y ella, instigada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. En los dos casos, los dos cumpleaños que aparecen en la Escritura terminan mal. Por eso, Arturo, no es casual que termina Navidad y siempre hay un problema, ¿sí? Que justo fuiste y estaba ese pariente que no veías hace mucho, o en los cumpleaños mismos, ¿sí? Que no sale como a vos te gustó, que realmente a la persona no le gustó el regalo, que quedaste mal porque fuiste y fuiste de buena voluntad, pero no sabías que en esa casa se entregaban regalos, o vos te daste regalo y el otro lo entregó, o el tío que se puso a tomar de más y se puso a bailar y le causó un problema a la tía, y un montón de situaciones que son propias de
cumpleaños. O sea, una fiesta de cumpleaños son fiestas destinadas a fortalecer a uno mismo, ¿sí? A glorificarse a uno mismo, y esas cosas siempre, siempre terminan mal, ¿sí? Así que bueno, ejemplos hay de sobra. Hay un artículo de Buscando lo Escondido. Ustedes busquen el que les guste y siguen investigando. Yo no les quiero proponer acá y decirles es así, pero hay evidencias al respecto muy fuertes, ¿sí? ¿Cuándo nació Jesús? ¿En Navidad o en Sukkot? Me imagino que ya deben estar abajo, ya habrán compartido ese dato. Y hay algunos puntos que nosotros debiéramos considerar. Primero, la concepción de Jesús fue 5 o 6 meses después de que Juan el Bautista nació, ¿sí? El primo de Jesús. Ahí tenés los datos después para pausar el video y leerlo completo. La concepción de Juan el Bautista fue después de que su padre Zacarías terminara el servicio, ¿sí? El cual duró 2 semanas y el cual el ángel viene y le presenta esta noticia. Las familias, punto 3, las familias sacerdotales eran en número, muchas en número, entonces habían turnos, ¿sí? Que fueron establecidos por el rey David, habían 24 turnos. Los turnos comenzaban en el mes de marzo-abril, el primer turno, y ahí vamos a poder contar que el que le correspondía a Zacarías era el turno número 9, es el punto 4, el punto 9-10, ¿sí? Semana 9-10, y era aproximadamente, le tocaba la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. La semana, punto 5, la semana que se le aparece el ángel a Zacarías, le tocó estar frente al lugar santo, ¿sí? Le dice esta noticia, y cuando se va, es que se da el momento de la concepción de Juan el Bautista, ¿sí? Esto ocurre después de Shavuot, normalmente que es entre mayo-junio, ¿sí? Vayamos haciendo los cálculos. Si a eso le sumamos 9 meses de gestación, nos va a dar punto 6 que Juan el Bautista nació entre marzo-abril del año siguiente, ¿sí? Contando 9 meses o 40 semanas promedio de gestación. Y si a eso le sumamos marzo-abril 5 a 6 meses más, ¿sí? Estaríamos llegando a que Jesús nació entre septiembre y octubre de ese mismo año, ¿sí? Que son fechas donde se celebran fiestas otoñales para Jehová. Muy probablemente esto haya ocurrido en la celebración de Sukkot. No hay nada concreto de qué es Sukkot, pero mira estos datos. Bueno, ahí está el gráfico que aparecía en esta página, muy bueno, pausen para después leerlo completo, ¿sí? Es lo mismo que te expliqué recién, nada más que organizado en una gráfica. Estos son los datos que me gustaría que veas. Lucas 2 nos dice que Jesús nació en un pesebre. Y en ese pesebre habían animales, ¿sí? Era un establo. Pero la palabra pesebre muchos definen, muchos dicen que pudo haberse traducido como la antigua palabra Sukkot, cabaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a Génesis 33:17, cuando Jacob va a Sukkot, edifica una casa para sí y cabañas, Sukkot, para su ganado. Entonces, si la palabra es la misma, si se utilizaba cabañas para animales y José y María fueron a un pecero, a una cabaña para animales, justo coincide todo, ¿sí? O sea, es muy, muy probable que estemos hablando de que haya sido en esta fecha, ¿sí? Si bien la Biblia no nos dice que fue tal, tenemos todos los elementos, ¿sí? Por no mencionar lo de los pastores afuera, porque todos tenían que ir en determinada fecha a un lugar en particular, en qué momento todos se dirigían a esos lugares. Hay un montón de elementos para hablar de este tema, pero creo que con estos datos son más que suficientes, ¿sí? ¿Y cuál es la historia del Año Nuevo? Espero que Arturo no te haya adelantado, porque este video yo ya lo grabé hace muchísimo tiempo y no te rías, pero tenía esta cara. Hoy estuve buscando y soy yo hace 8 años atrás, hablando de la historia del Año Nuevo. ¿Cómo han pasado el tiempo y cómo nos han tratado Sí, los por años? favor, ¿verdad? saquemos esta foto rápido. El día 31 de diciembre del 2012 publiqué este video, o sea, ya estaba hace tiempo y 51.000 personas habían visto esto, pero hoy no está disponible porque hay datos y había videos que en su momento se podían publicar y después pasó el tiempo y YouTube dijo, eso no, ¿sí? Entonces te voy a explicar exactamente lo mismo, pero con datos que vos podés buscar en enciclopedia, ¿sí? Por ejemplo, como hicimos ahí, sí, era otro chico acá, era otra persona, con pelo largo. Coloquen pausa para sacar la foto. Está en internet subido, ¿sí? Así que es público. Año nuevo, vamos a lo serio. Lo más común,
decir año nuevo es hablar del 1 de enero, aunque cada calendario tiene un año distinto. El calendario chino tiene un año distinto, el musulmán, el judío, ¿sí? Cada uno tiene. Pero el que usamos nosotros y que usa el mundo en general por cuestiones comerciales es el calendario gregoriano, que fue instalado por el Papa Gregorio XIII en 1852 y que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué antecedentes históricos hay? Bueno, tradicionalmente el año nuevo comenzaba el primer día de marzo. En realidad, sí, el dato es entre marzo a abril, ¿sí? Y eso es lo que decía el documental que me censuraron ahí, y que era del History Channel, y estaba muy bueno, ¿sí? Entre marzo a abril era el momento donde todas las naciones antiguamente comenzaban el año. Sin embargo, era en enero, el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año 47 a.C., modificó el sistema y creó el calendario juliano. ¿Te acuerdas que hace tiempo atrás, Arturo, yo te comenté de que había una tradición de que los presidentes de Estados Unidos asuman en abril? ¿Te acordás? Y que después esa tradición se cambió para enero, y yo dije, ¿esto tenía que ver con Roma? Bueno, y yo no me acordaba del dato donde estaba. Bueno, acá está el dato, ¿sí? Este es el dato, donde se producían los cambios de Césares en enero. ¿Y por qué Estados Unidos adoptó esto? No tengo la fuente exacta, pero mirá, acá tenemos una respuesta concreta de qué es lo que se producía en enero. Los romanos dedicaron entonces el día 1 de enero a Jano, January, ¿sí? El dios de las entradas y los comienzos, ese dios que tiene la cara para los dos lados, no puse la imagen. El mes de enero recibió nombre en honor a Jano, que tenía dos caras. ¿Por qué comienza el año en 1 de enero? Nos dice el diario País. El calendario que se usaba anteriormente en Roma tenía 10 meses lunares y comenzaba en primavera. No te dice el 1 de marzo exacto, sino en primavera, que es lo más exacto para decir. En la luna llena más próxima al equinoccio de marzo. Es igual al bíblico. O sea, cuando leemos esto estamos hablando de lo que dice Éxodo 12, 1 y 2. Estos 10 meses marcaban un compás difícilmente ajustable al de las estaciones y al ciclo solar, que tenían una importancia obvia en la actividad del campo y había sido adoptado antes por los egipcios, ¿sí? No obstante, a pesar de que ya tenía 12 meses, después se le agrega el mes 11 y el 12, ¿sí? Januaris y Februaris, o como dice así en latín, para compensar ese ciclo solar, ¿sí? Hasta el año 153 y después, bueno, viene todo lo que te comenté anteriormente. El calendario gregoriano, ¿sí? Del que tenemos hasta el día de hoy, es un calendario originado en Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. ¿Por qué se llama así? Porque fue el Papa Gregorio XIII el promotor, quien promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissimas. A partir del año 1582, sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizando desde que Julio César lo instaurara en el año 46. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar, ¿sí? Hay una historia que se comenta. Y arriba ya te voy titulando, ¿sí? La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica un acuerdo del Concilio de Trento, ajustar el calendario para eliminar el desfase producido, ¿te acordás que lo vimos al principio? Del primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325, en el que se había fijado el momento astral en que debía celebrarse la Pascua, y en relación con esta, las demás fiestas religiosas móviles. Lo que importaba, pues, era la regularidad de ese calendario, ¿sí? Pensará en cambiar los tiempos de la ley. Por eso estos dos datos, Navidad y Año Nuevo, están íntimamente vinculados. Cuando se establece la Navidad, Concilio de Nicea, es para anular el tema de la Pascua. Y cuando se hace el Año Nuevo, para terminar de destruir este asunto, ¿sí? Para darle un fin. Pensará, porque en realidad no lo cambió, pero hizo que todo el mundo crea que esto así se había introducido, ¿sí? Cambiar los tiempos y la fiesta. El objetivo era la fiesta. Y mirá, bueno, este dato es para que veas, siempre los jesuitas están detrás de todo. Se constituyó la comisión de calendario, en el que destacaron los astrónomos Cristóbal Clavio y Luis Lidio. ¿Quién era Clavio? Pertenecía a la orden jesuita, ya con eso te dije todo. ¿Y qué hicieron los protestantes? El calendario se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica tenía influencia. Sin embargo, en los países católicos, como los protestantes, anglicanos y ortodoxos y otros, este calendario no se implementó hasta varios años después, o siglos después.
E incluso en algunos se siguieron guiando por el calendario juliano para no reconocer la autoridad del Papa de Roma en su implantación. Increíble este dato, queridos amigos. Los protestantes rechazaron el calendario gregoriano. Acá ves el transcurso, el tiempo, cómo fue pasando, sí, que no fue al instante. Los países católicos al momento, Portugal, España, Francia, al momento. Pero fíjate cuándo Gran Bretaña y Estados Unidos, 1752, casi 150 años después de ponerse el calendario gregoriano, estuvieron con el calendario juliano. Y cuando una de las últimas naciones, la República China, fíjate, Rusia, en la Revolución Rusa, 1917-18, y la República Popular China en el 49. Cuando vos decís, bueno, los comunistas nada tienen que ver con los católicos, es con el comunismo que se introduce el calendario papal. Entonces acá te das cuenta que es toda una gran mentira cuando te dicen comunismo es ateísmo, porque el comunismo es lo que introdujo los cambios en el calendario del papado. Sin el comunismo, en Rusia y en China se hubiese manejado por el calendario juliano. Increíble, Arturo, increíble esto. Y de la tardanza surge una fiesta, que es el Día de los Tontos, ¿sí? El Día de los Tontos, que se puede traducir como el Día de las Bromas de Abril, o de los Inocentes, o del Día del Pescado. 28. Sí, ¿viste? Cuando dicen te metieron al pescado, bueno, tiene que ver muchas cosas con esto. Es un día dedicado a las bromas, que se celebra en un montón de estas naciones, que muchas de ellas, por no decir todas, son protestantes, ¿sí? Origen de la fiesta de los tontos, del Día de los Tontos. A mediados del siglo XVI, las celebraciones del Año Nuevo comenzaban el 25 de marzo. Cita requerida, ya te di un montón de evidencia para explicarte por qué comenzaba así. En realidad no es 25 de marzo, sino entre fines de marzo y principio de abril. Y terminaban una semana después. El 3 de enero de 1565, por medio del edicto de Roussillon, el rey estableció que el Año Nuevo se trasladara al 1 de enero. Pero muchos franceses y colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el calendario del Papa Gregorio XIII, conocido como calendario gregoriano, y siguieron celebrando el Año Nuevo desde el 25 de marzo, ahí está, ¿no? Hasta el 1 de abril, porque se estaban guiando por el calendario. Vos fíjate que si los protestantes hubiesen entendido de que las fiestas estaban abolidas, y hubiesen entendido de que el calendario hebreo ya no servía para nada, ¿sí? Hubiesen dicho, no, tenemos que pasarnos de lleno al del papado. Porque acá está la referencia, acá está el punto clave, ¿sí? Hasta 1752 las colonias protestantes norteamericanas seguían celebrando el Año Nuevo fines de marzo, principios de abril. Por eso los estadounidenses eran considerados los tontos, siendo conocidos por dicha consideración como los tontos de abril. Hoy en día, para no quedar con el apelativo de tontos, los ciudadanos y bromistas decidieron ridiculizarlo, entregando regalos absurdos y olvidando las fiestas inexistentes, y así nació la tradición de hacer bromas el primer día de abril. Acá, en nuestra cultura católica, tenemos el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero se recuerda por los inocentes muertos por Herodes, ¿sí? Que también es una fecha aproximada, que 3 días después del nacimiento de Cristo, Herodes mandó a matar a los niños, ¿sí? Entonces, cuando todos te dicen una broma, en realidad lo que la Iglesia Católica te está diciendo es que la broma es matar a niños, ¿sí? Entonces, cuando hoy te dicen que la Iglesia no tiene una postura con respecto a esto, te está diciendo que es una broma, lo del aborto, y te está diciendo que es una broma de un montón de otras situaciones. ¿Quedan vestigios del comienzo del Año Nuevo en nuestro calendario? O sea, podemos registrar en nuestro calendario de que en realidad no comenzaba en enero, sino que comenzaba en marzo, abril. Fíjate esto. Y acá esto es lo interesante, porque pueden pasar los lenguajes, los idiomas, pero en nuestro calendario, septiembre es el día 9, el mes 9, pero viene del mes séptimo. Y la palabra es la misma. Septiembre de 7, octubre de octavo, noviembre de noveno y diciembre de décimo. Pasaron los años, pasaron los tiempos, pero el idioma no se pudo modificar en eso. Césares, emperadores romanos quisieron cambiarlo. Incluso el mes quinto y sexto, antes de Julio César, si ustedes buscan un poquito en la historia, era el mes quintus y sextus, ¿sí? O algo así.
pero con Julio, ¿sí? Con la llegada de Julio César, el primer emperador, cambia, ¿sí? Ya es la costumbre de Roma, es cambiar el calendario, y con la llegada del emperador Augusto, como no quería quedar menos a Julio César, dijo, bueno, este mes se va a llamar como yo. Y como no quería quedar menos a Julio César, que tenía 31 días su mes, dijo, mi mes de 30 días va a tener 31. ¿Y quién la ligó? Febrero, ¿sí? Que en vez de tener 29 días, tenía 28 días, ¿sí? Sí, esta es la locura, Arturo, esta es la locura del calendario que tenemos, manejado por emperadores romanos y por papas, ¿sí? En la antigüedad. Y queremos recomendarte algunas cosas, ¿sí? Si Arturo vos tenés alguna otra, yo no hablé con vos, pero si tenés algún otro documental para comentarlo, perfecto. Yo te quiero comentar, bueno, perdón que me recomiendo a mí mismo, hace poco compartí este video, las fiestas están abolidas en Oseas y Gálatas, y me gustaría que consideres cómo la Biblia habla de estas fiestas en Oseas y Gálatas. El hermano Emanuel Vallejos, del canal Infonom, comparte el origen del árbol de Navidad, así también de cuándo nació Jesús. Así que tenés información después de este video para seguir consultando tranquilo estos datos, ¿sí? Y quería terminar... Sobre todo este último, sobre todo este último, cuando nació Jesús, él da un comentario bien exacto de cómo ir sacando tus cuentas con la Biblia, si es que a ti te interesa, para ir calculando bien esa fecha, y te vas a sorprender realmente los días en donde cae y las festividades que están cerca o cercanas a No daba este tiempo para explicar todo eso, Arturo, así que le recomendamos para que lo vean allí. Y algunos pensamientos bíblicos finales, ¿sí? El plan del enemigo era cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos el Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Esta es la tarea, la obra del papado. Y en ese orden, tiempos y ley, vos fijate, ¿sí? Primero fue por la Pascua, por los tiempos, y luego por los mandamientos. Cambia el domingo, ¿sí? Si vamos por el Concilio de Nicea, primero es el tema de la Pascua y después es la introducción del tema del domingo con Eusebio y la conquista de esa mentira. ¿Qué vino a hacer Jesús? Él no vino a abolir la ley de Moisés ni los profetas, él vino a cumplirlas. Vos fíjate que acá dice, no pensés que he venido a abolir la ley o los profetas. Cuando se dice ley o profetas no dice simplemente los 10 mandamientos, muchos dicen simplemente los mandamientos, ¿sí? Pero cuando habla Jesús de ley y profetas, ¿sí? Vamos a ver un montón de referencias, entre ellos la última, la de Lucas 24, habla de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, ¿sí? O sea, él no vino a abolir nada de esa ley, nada de los profetas, porque no dijo, no vino a abolir Daniel, pero sí Isaías, ¿sí? Cuando hablamos de profeta, no estamos diferenciando qué profeta, cuando hablamos de ley, no estamos diferenciando qué ley. Él no vino a abolir, no vino a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, sino que hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? Y podemos considerar de que dentro de los 10 pueden haber más importantes o pequeños, sí, podríamos, pero son todos importantes. Ahora, cuando uno habla de cuál es el resumen de la ley y cuál es la expresión más clara de muchas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar una que tiene que ver con el adulterio, ¿sí? Y donde la ley va desarrollando en Levítico cuestiones más específicas que tienen que ver con el adulterio, con familiares directos, etcétera, etcétera. Vemos que hay mandamientos muy grandes, abarcantes, y mandamientos muy pequeños. El que diga que eso muy pequeñito, muy pequeño será en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. La muerte de Cristo solo hizo cesar los sacrificios y la ofrenda, pero no hizo cesar la ley. Él no abolió los tiempos y la ley. Dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, pero no hizo cesar las leyes que regulaban esos sacrificios y ofrendas, el tiempo y la ley. El apóstol Pablo amonesta contra las fiestas paganas, ¿sí? En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, cuando no conocías a Dios, o sea, cuando eras un recontra pagano, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que vos conocés a Dios, ¿cómo volvés de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que queréis de nuevo esclavizar? Guardás los días, guardás los meses, las estaciones y los años, ¿sí?
acá está más que claro que las fiestas que se está refiriendo ahí tienen que ver con las que ellos observaban en otro tiempo como paganos, ¿sí? O sea, solsticios de verano eran parte de esas fiestas paganas. Día del Sol, 21 de diciembre, 25 de diciembre, eran parte del dios Mitra, del dios Tamuz, del dios Apolos, etc. Un montón de estas cosas eran las que ellos volvían a observar. Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vuestro favor, porque ellos hayan vuelto al anterior. El Señor nos invita, y esto yo también quería ir, Arturo, porque bueno, llegan estas fiestas y ¿qué hacemos? Salimos con la metralleta de verdades a tirarle a nuestros familiares, a reunirnos y decirles, ustedes están con fiestas paganas, y les tiramos todos estos datos por la cabeza para que les caiga mal el pan dulce. Llegas a la reunión y dices, bueno, ya que los tengo todos aquí reunidos, les quiero decir algo. Pero antes sírvanme la cena porque traigo hambre, un poco incoherente también por ahí, pero... Bueno, mirá lo que recomienda el apóstol Pablo en Gálatas. Y yo quiero terminar con este asunto de lo que él les recomienda a ellos y que nos está recomendando a nosotros. Primero, poseer los frutos del Espíritu, ¿sí? Y de esos frutos nos está pidiendo para estas fechas también tenerlas. Amor, gozo, paz, paciencia. Queridos amigos, a veces nosotros estamos esperando que todos piensen como nosotros y nosotros actuamos muchas veces de una manera donde el amor, el gozo y la paz no aparecen, ¿sí? Y muchas veces son oportunidades donde se despierta en estos momentos unas sensibilidades distintas, que está bien, sabemos dónde provienen, pero las sensibilidades están. Si nosotros somos realmente aquellos que tenemos esos frutos del Espíritu, sepamos aprovechar estos momentos especiales para presentar los verdaderos frutos del Espíritu en una vida cristiana consagrada, para que atraigamos a Cristo y no alejemos en estos tiempos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Y fíjate esto, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, aún en estas fiestas. No seamos vanagloriosos irritándonos. A veces somos muy irritantes con estas cosas y cansamos. Yo con esto quiero dar información, pero no irritarte. Vos después buscá, investigá si es así. Pero no te quiero irritar, no te quiero decir, ay, vos sos un pagano que estás haciendo esto, lo otro. Estudiá, investigá. Pero no seamos irritantes, no nos envidiemos unos a otros, porque a veces hasta lo hacemos, Arturo, pero nos morimos de gana por comernos ese pan dulce, nos morimos de gana por estar ahí con ellos comiendo y compartiendo, nos morimos de gana. Y si tenés ese deseo, ¿sí? Yo no te voy a juzgar, Arturo no te va a juzgar, ¿sí? Pero lo que abunda en tu corazón sea otra cosa, ¿sí? Si está la posibilidad de pasarlo con aquellos que están necesitando este momento, excelente. O sea, es un momento para regalar literatura, es un momento para compartir la palabra. La gente está realmente deseosa de conocer realmente lo que es de vida eterna. No seamos toscos de publicaciones que van en contra simplemente para hacernos los rebeldes. Seamos inteligentes, sabios en estos tiempos. No nos cansemos, y con esto concluyo, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desfallecemos. Estos tiempos que sean un momento para que sea de hacer lo importante, ¿sí? De que no vayamos esperando que todo va a salir perfecto o encontrarnos con los familiares y después decirle, ven, siempre terminan mal estas fiestas, siempre, ¿ves? Porque estas son fiestas paganas, que no las tienen. Sigamos con ese espíritu, ya sabés que terminan mal, no hace falta que no hace falta ni que lo hablemos. Vos sabés que en la antigüedad los cumpleaños terminan mal, ¿y qué vas a reconocer? Va a pasar eso. Vas a ir, te vas a atragantar, le vas a tirar todas las verdades, el tío se va a emborrachar y van a hacer un montón de cosas. Vayamos para marcar, si vas a frecuentar, si vas a compartir, que sea para llevar el bien, que sea para llevar un espíritu distinto, para realmente, no para decirles y agasajarlos diciendo, bueno, ¿ves qué lindo celebrar la Navidad? No es por eso que te lo estoy diciendo, sino realmente para que ellos sean atraídos a Cristo, no a esa fiesta, no a esos momentos, sino para que digan, mirá qué buen cristiano mirá qué diferencia que hace con respecto a los otros que se dicen, pero que en realidad nada que ver. Y así, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Queridos amigos, por lo menos este es mi comentario. El Señor nos invita a poseer estos frutos y en estos tiempos de tanta locura que podamos manifestar la diferencia con nuestros amigos. Nuevamente, no te digo que si te dicen felices fiestas vos le tengas que responder así.
No hace falta ser maleducado, no hace falta ser irritante. Hay que ser congruentes. Yo creo que esta época hay que ser bastante congruentes con lo que eres, con lo que crees, con lo cual profesas, dependiendo de la religión que tengas, y con lo explicado hasta acá. Y eso es lo que debe de estar siempre dentro de ti. Yo creo que más que atascarnos de atascar a la gente de un conocimiento que tal vez es correcto, tu testimonio como tal vale bastante. Yo he conocido muchas... lo dije a modo de broma, pero realmente fue así. Una persona que estaba en la familia haciendo sus comentarios, pero bien que estaba comiendo el pavo en la noche, entonces fue así como que, bueno, si es así, ¿tú qué haces acá? O sea, ¿qué haces con tu carro? Está prácticamente tuneado con todo eso que estamos haciendo nosotros. Entonces, realmente es un momento de compartir tu conocimiento, pero más con un buen testimonio. Vas a ver que lo demás te van a preguntar, oye, ¿y tú por qué no formas parte de todo eso? Ah, bueno, hay una explicación de lo cual yo te quiero compartir y van a ver que el tema cambia. Por otro lado, lo que has llamado tú a colación acá acerca de Gálatas, sumamente de acuerdo. Hay muchas personas, sobre todo en el ámbito cristiano evangélico, aquellos que tal vez no conocen un poco de lleno todos esos temas, cómo a veces tergiversan los textos vinculando cosas que son de Dios con cosas que son paganas, y siempre hemos visto cómo el enemigo de las almas trata de estorbar y hacer su doble, así como que una festividad doble, ¿no? Hacer como la falsa celebración, cuando Dios siempre tiene verdaderas celebraciones. Entonces hay que hacer un alto, buscar la información y comparar que siempre el enemigo está sacando una cosa en lugar de lo que Dios ya había sacado, ¿no? Entonces, buena información. Yo sé que se derivan para muchísimas más cosas, pero bueno, ya el tiempo se nos ha ido y bueno, Leandro, siempre pero nos estuvo, pasamos un poquito. yo también me quedaría toda la noche, como dice Juan, hablando, pero este programa también tiene un cierre y les queremos agradecer a todos los que estuvieron ahí compartiendo, estuvieron comentando. La verdad que estuvo muy activo, estuvo muy interesante lo que han comentado. Les agradecemos que les haya sido de bendición. Y bueno, creo que darle respuesta a todo es imposible, pero sí les hemos dado información para que ustedes después sean buenos verianos, estudien, saquen conclusiones, pero sobre todo manifestemos ese espíritu. Y recordemos, como dijo Arturo, así como están estas oportunidades, también recordemos las oportunidades que están en la Escritura, que sí las presenta y que el Señor no las abolió y que siguen hasta el día de hoy vigentes, ¿sí? Que son tiempos muy, pero muy especiales. Arturo, nos estaremos encontrando la semana que viene, pues y bueno, allí estaremos hablando de tal vez las cosas que ocurran, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco cómo viene la semana, pero seguramente sea ese programa final y ese programa donde marquemos alguna agenda de lo que el mundo... Bueno, no marquemos, señalicemos la agenda que está marcando el mundo. Ojalá nosotros esperamos marcar, ¿no? Porque estaría a todo lo contrario, ¿no? No vayan a decir que somos voceros de la élite. Pero sí poder presentar qué es lo que está pronosticado para el año que viene, y si ustedes tienen alguna cuestión más, algún tema, los invitamos para que se sumen al Telegram de Códigos Secretos. Allí es donde nos van a poder encontrar y van a poder encontrar gente maravillosa que esté escribiendo en el chat, para que ustedes también compartan, averigüen, estudien. Les agradecemos a todos los que se están sumando. Y Arturo, por mi parte, un cariño grande. No hay más que decir. Leandro, un gusto como siempre, un gusto a todos los que están ahí en el chat. Y pues bueno, creo que ahí, Matías, te asustamos un poco con la música, no va a volver a pasar, así que ahí nos estamos viendo el próximo abrazo, domingo, chau, chau. Adiós. Las grandes ciudades están llegando a su colapso. Dios lo predijo con miles de años de anticipación. Lo que la gente ignora es que los juicios que Dios tiene para este mundo son muy diferentes a los que ellos están imaginando. Satanás, como un ángel de luz, está dispuesto a darle lo que ellos quieren. Hay un sistema que la humanidad vive a diario, pero que no puede ver más allá de lo aparente. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aprendamos juntos cuál es la trampa de este sistema llamado Babilonia. Códigos Secretos.
mundo que nos rodea.